Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a nuestro segundo espacio abierto de la semana número uno. Te saluda con mucho gusto tu asesor virtual, Fernando Hernández Montiel, de nuestro grupo M2S2G61-035. El día de hoy, 2 de mayo del 2025. ¿Cuál va a ser el orden del día para este segundo espacio abierto? Estaremos revisando el propósito de nuestra sesión. Vamos a continuar conociendo nuevas leyes de electricidad y magnetismo, como lo son la ley de Ohm, la ley de Watt, la ley de Joule. Vamos a recordar temas de ángulos y volumen y al final de nuestro espacio vamos a dar oportunidad para dar respuesta a las dudas que tengan nuestros compañeros y también va a ser el cierre de esta emisión. Muy bien, pues como sabemos, gracias al estudio de la electricidad, nosotros pues hemos podido comprenderla, ¿no? Nuestros antepasados y así sucesivamente, ¿no? Para que nosotros podamos hacer uso de ella, crear aparatos que pues ahora nos faciliten prácticamente pues nuestro día a día, ¿no? Antes, por ejemplo, hace 10 años, no existían las practicajas, ¿no? En el supermercado y teníamos que hacer pues largas filas y esperar a que fuera nuestro turno para que pudiéramos pues pagar nuestro súper, ¿no? Lo que habíamos comprado. Pues ahora con la invención de las practicajas, pues nosotros vamos, ponemos nuestros productos, hacemos una unifila y de esta manera pues vamos teniendo pues menor tiempo dentro de las instalaciones del súper y hacemos un poco más práctica nuestra vida, ¿no? El Internet es una parte pues fundamental, ¿no? Es una parte esencial para nuestro día a día. Gracias a él pues tenemos prepa en línea, gracias a él podemos tomar estas clases en línea y no tenemos que desplazarnos de nuestro domicilio o trabajo hacia nuestro centro educativo. Entonces, ¿pero a qué le debemos todo esto? Pues a la electricidad. Si no tuviéramos electricidad, no tuviéramos internet. Si no tuviéramos electricidad, no tuviéramos practicajas. Si no tuviéramos electricidad, no tuviéramos pantallas, ¿no? Para ver algún programa dentro de la televisión, por mencionar algunos ejemplos. Entonces, gracias al estudio precisamente de las leyes electromagnéticas y a que se pudieron entender, pues nosotros ahora tenemos estos grandes beneficios y pues ahora básicamente las leyes de electricidad y magnetismo forman parte de nuestra vida cotidiana. Por ello, es importante que nosotros pues las conozcamos, empecemos a trabajar con estas leyes de electricidad y magnetismo y que comprendamos que no solamente se encuentran dentro de un laboratorio, ¿no? Sino que prácticamente estamos interactuando con ellas durante toda nuestra vida, gran parte de nuestro día y lo que nosotros pues prácticamente desconocemos, ¿no? Entonces vamos a comenzar a revisar pues cuáles son esas principales leyes de electricidad y magnetismo que se encuentran presentes en nuestra vida cotidiana. La primera de ellas es la ley de Ohm. La ley de Ohm básicamente, jóvenes, pues se dedica a el estudio de la relación entre el voltaje y la intensidad de corriente. Cuando nosotros tenemos presencia de voltaje e intensidad de corriente, vamos nosotros a encontrar una resistencia eléctrica, ¿sale? Una resistencia eléctrica, ¿qué quiere decir la resistencia? Si nosotros nos regresamos al diccionario, buscamos resistencia, pues es la capacidad que tiene de procesar, ¿no? La capacidad que tiene de poder captar, almacenar, ¿no? Vamos, por ejemplo, con una liga. Cuando nosotros tenemos una liga y la estiramos, la estiramos, la estiramos hasta que se rompe, pues hasta ahí resistía, ¿no? Hasta donde ya se tronó, pues era lo que resistía de la fuerza que nosotros le aplicáramos para que pudiéramos, pues, estirar esta liga. Bien, ahora vamos a hablar de resistencia, pero en el ámbito del electromagnetismo. Si bien vimos en el ejemplo que si nosotros estiramos mucho una liga se va a romper, pues aquí va a ser exactamente lo mismo, pero no vamos a estirar un conductor, sino por lo contrario va a pasar energía eléctrica, es decir, va a necesitar energía para funcionar, pero también va a necesitar energía para que sus componentes puedan estar pues en funcionamiento al momento de que está trabajando cualquier aparato eléctrico. Bien, entonces la ley de Ohm pues, es fundamental para que se puedan diseñar diversos componentes electrónicos, como pueden ser algunas resistencias, pueden ser algunos capacitores, unos diodos,
hasta algo pues más complejo, que es prácticamente toda la tarjeta o todo el circuito que va a estar pues sirviendo como placa para que podamos conectar todos estos elementos para que pueda funcionar el aparato, ¿sale? Recordemos que pues los aparatos eléctricos en general pues no solamente se funcionan porque están conectados a la electricidad o porque tienen una batería, sino porque dentro de ellos existen diferentes circuitos electrónicos, ¿sale? Lo que hace que pues permita su funcionamiento y podamos hacer uso de ellos. Y entonces la ley de Ohm pues nos va a ayudar a encontrar la resistencia que va a poder soportar cualquier aparato eléctrico al momento de estar conectado a la corriente eléctrica o a una fuente de energía, ¿sale? Porque pues las baterías, las pilas con las que funciona nuestro control remoto, la batería que tiene el celular, la batería que tiene la calculadora, la laptop, etcétera, pues también tiene que ver en esta parte, ya que pues también es energía, solamente que está almacenada en estos pues colectores de energía, ¿no? Que son precisamente pues las baterías. La ley de Ohm se compone de tres diferentes variables. La primera de ellas es la R, que es la resistencia eléctrica del conductor, lo que ya explicamos ahorita. La V va a ser voltaje o diferencia de potencial, es decir, la energía con la que va a funcionar dicho aparato. Y por último, la intensidad de corriente, que pues va a ser esta intensidad o esta corriente que va a estar circulando de manera constante por este aparato, desde la conexión eléctrica hasta que haga su funcionamiento. Consta de tres unidades de medida. La primera de ellas, que es la resistencia, se va a medir en ohms y lo podemos ver por aquí. La resistencia eléctrica se mide en ohms, el voltaje o la diferencia de potencial se mide en volts y la intensidad de corriente, que es algo que ya comenzamos a revisar el día miércoles, se mide en amperes, ¿sale? Muy importante, como te lo dije al principio, pues que tomes nota de estas fórmulas, hagas un formulario o por lo menos tengas estos screenshots de estas diapositivas para que puedas pues consultarlas cuando ya sea el momento de que realices pues tus actividades y lleguemos a la semana 4, que es el proyecto integrador. Otra de las leyes que también va muy de la mano con la ley que acabamos de revisar es la ley de Watt, ¿sale? La ley de Watt o la palabra Watt, nosotros estamos más acostumbrados a escucharla que la palabra Ohm. ¿A qué se debe esto? Cuando nosotros vamos a comprar focos a la ferretería, pues siempre buscamos un foco que sea el adecuado para que podamos iluminar el espacio que queremos pues iluminar, ¿no? Valga la redundancia. Bien, la potencia de estos focos, pues sabemos que se mide en watts. Tú y yo sabemos que a un mayor wattaje vamos a tener una mayor iluminación, es decir, va a iluminar mejor. ¿Qué pasa también? Que al momento de que tenemos mucho consumo de potencia, mucho consumo de watts, pues entonces también va a haber un consumo mayor de energía. Y aquí es a donde entra precisamente la ley de Watt. La ley de Watt nos ayuda a establecer y a conocer prácticamente pues el consumo energético que va a estar pues generando cada uno de nuestros aparatos. La fórmula es P es igual a voltaje por intensidad de corriente. La P se refiere a potencia y su unidad de medida son los watts. La V se refiere a voltaje o diferencia de potencial y su unidad de medida son los volts. Y por último, la intensidad de corriente nuevamente, pues que es aquella que se mide en amperes y se abrevia con la letra A mayúscula. Bien, es muy importante que nosotros pongamos mucha atención porque si podemos apreciar o si nos ponemos a ver con detalle, la ley de Ohm y la ley de Watt son similares, ¿sale? Solamente que la ley de Watt nos sirve para la potencia, para encontrar la potencia eléctrica de cualquier aparato electrónico, y la ley de Ohm nos sirve para conocer la resistencia eléctrica también de cualquier aparato eléctrico, ¿sale? Es muy importante que identifiquemos esta parte para que hagamos uso correcto pues, de cada una de las fórmulas al momento de realizar nuestras actividades integradoras. Por otro lado,
Cuando tú y yo tenemos conectado un aparato a la corriente eléctrica, se está produciendo un calor por el movimiento de electrones y protones que están circulando por los conductores eléctricos. Ya el día miércoles platicamos precisamente sobre los electrones, sobre los protones, hablamos también sobre los materiales aislantes y sobre los materiales conductores. Si todavía no revisas esa parte del video, pues de la sesión, es importante que vayas a la grabación del día miércoles para que puedas pues enriquecer esta parte del conocimiento, ¿sale? Bien, entonces al momento de que está conectado este aparato y por el flujo constante de energía que se está produciendo en este conductor o que se está generando en este conductor, va a producirse un calor, ¿sale? Un calor generado pues precisamente por este movimiento. Y para ello entra la ley de Joule. La ley de Joule nos va a ayudar a conocer el calor que se está generando por los conductores eléctricos y también el calor que se está produciendo o que se está generando dentro de los aparatos electrónicos, ¿sale? Esta ley es fundamental para conocer precisamente el calor que se genera y de esta manera podamos nosotros emplear sistemas de enfriamiento hacia los dispositivos electrónicos para que de esta manera funcionen adecuadamente y pues no se quemen, ¿no? Porque el celular no trae un ventilador, no trae un ventilador, pero tiene unos disipadores de calor que se generan con materiales, que se producen con materiales de aluminio, para cuando nosotros lo estamos utilizando, pues no vaya pues a sobrecalentarse y se bloquee o se apague en este caso. La laptop, las computadoras tienen ventiladores que precisamente entran también cuando estos materiales pues están recibiendo el calor por parte de pues esta energía que están consumiendo. ¿Sale? Entonces, es para que nosotros podamos conocer el calor que se produce o que se genera dentro de los circuitos electrónicos, vamos a utilizar la ley de Joule, la cual es Q es igual a R por T por I elevado al cuadrado. ¿Qué es todo esto? Vamos a hacerle suma aquí a nuestro cuadro. Q va a ser la unidad de medida para que, bueno, la variable dentro de la fórmula para que podamos conocer el calor que se está generando. Y su unidad de medida es el Joule. R, por otro lado, es la resistencia eléctrica y pues se mide en ohms, ¿no? Ya lo vimos con la ley de Ohm. T va a ser el tiempo en el que va a estar circulando el flujo de corriente, es decir, el tiempo en el que va a estar conectado el aparato para que de esta manera nosotros pues hagamos la conversión. ¿Por qué? Porque el tiempo para este caso se mide en segundos, ¿sale? El tiempo se mide en segundos y si nosotros tenemos un tiempo en minutos, vamos a, este, vamos a tener que hacer la conversión. Tenemos que tener en cuenta que los minutos tienen 60 segundos, un minuto tiene 60 segundos. Y entonces vamos a hacer la conversión dependiendo de cuántos pues, minutos está funcionando el aparato. ¿Vale? Y otra parte muy importante que quiero que tengas en cuenta es precisamente que el tiempo para esta fórmula es una letra T minúscula, ¿sale? ¿Por qué? Porque habla de tiempo. Si la T fuera mayúscula, entonces estaría hablando de temperatura. Es importante que respetemos las nomenclaturas que se encuentran dentro de las fórmulas para que podamos nosotros hacerlo de manera correcta, ¿sale? Y por último, la intensidad de corriente, pues ya sabemos que se mide en amperes y se representa con la letra I. Y en este caso nosotros la vamos a elevar al cuadrado, ¿sale? Continuando con esta parte, vamos a recordar ahora temas de ángulos, ¿sale? ¿Qué es un ángulo? Pues básicamente es una figura que se forma por dos rectas, ¿no? Que tienen un punto en común, el cual se va a llamar vértice. La separación que se forma dentro de la apertura de estas dos líneas se llama ángulo, ¿sale? Es este espacio que vemos por aquí. Probablemente lo revisamos en alguna parte de la secundaria y es importante que lo recordemos. ¿Por qué? Porque para la siguiente semana, que es la semana número 2,
vamos a trabajar con este tipo de pues temas, ¿no? Que en este caso pues son ángulos. Es importante que desde ahorita vayamos conociéndolos para que no pues entremos de lleno a esa semana y pues nos cause algún conflicto. Dependiendo de la apertura que se tiene en estas dos líneas, vamos a clasificarlos, ¿sale? El ángulo recto es aquel que mide 90 grados. El ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados. El ángulo obtuso es aquel que su apertura es mayor a los 90 grados, pero menor a 180 grados. Y por último, el ángulo llano es aquel que mide exactamente 180 grados. Los vamos a encontrar presentes en los triángulos y, como te decía, pues es lo que vamos a comenzar a revisar la siguiente semana. Entonces es importante que conozcas esta información para que no entremos pues con los ojos cerrados, llamémosle así, ¿sale? También en los triángulos hay diferentes clasificaciones. El triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto y dos ángulos agudos. Por otro lado, el triángulo equilátero, como su nombre lo indica, es que sus tres lados son iguales y sus tres ángulos miden exactamente 60 grados. ¿Sale? Es decir, por eso es equilátero, porque sus ángulos y sus lados miden exactamente lo mismo. Por otro lado, el triángulo isósceles tiene dos ángulos iguales y dos lados iguales, ¿sale? Y uno diferente. Lo podemos apreciar aquí, que son dos lados iguales, que son estos que están por aquí. Estos son los ángulos. Y el diferente pues, sería este que está aquí y este que está de este lado. Ahora vamos a platicar sobre volumen. ¿Qué es un volumen? Pues básicamente es aquel cuerpo que va a ocupar un espacio, ¿sale? ¿Qué es esto? Pues un sillón, por ejemplo, es un cuerpo que ocupa un espacio dentro de la sala. Una mesa es un cuerpo que ocupa un espacio dentro de la cocina, por decirlo, ¿sale? Existen dos diferentes, pues, figuras geométricas que utilizan esta medida de volumen, ¿no? La primera de ellas es el prisma, que es un cuerpo geométrico que tiene dos bases paralelas e iguales y estas forman un polígono. ¿Qué es un polígono? Un polígono es un cuadrado, es un triángulo, un hexágono, un rectángulo, ¿sale? Eso es un polígono. Para que podamos conocer el volumen de un prisma es necesario que utilicemos la fórmula de volumen es igual a área de la base por la altura, ¿sale? Eso en cuanto a los prismas. Ahora, en cuanto a las pirámides, también es un cuerpo geométrico, pero en este caso la base va a ser el polígono, ¿sale? Es decir, la parte de abajo. La parte de abajo va a ser el polígono. Recordando que dijimos que un polígono pues, puede ser un cuadrado, un rectángulo, un triángulo, ¿sale? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a identificar en esta parte. Y sus caras de la pirámide van a ser triángulos, ¿sale? Estos van a estar unidos por un punto en común, el cual se llama vértice, ¿no? Como en la parte de los ángulos. Por eso las pirámides, pues son pirámides, ¿no? Valga la expresión, porque son de esta forma, pues, triangular. Para que podamos conocer nosotros el volumen de una pirámide, es similar la fórmula a la del prisma, solamente que aquí es volumen es igual a área de la base por la altura y lo vamos a dividir entre 3, ¿sale? ¿Por qué entre 3? Pues porque son precisamente pues estas caras que van a formarse dentro de la pirámide, ¿sale? Vamos a reflexionar un poco sobre esta pregunta mientras continuamos avanzando con la sesión. ¿Cómo podemos contribuir nosotros para la disminución del gasto de energía? ¿Sale? ¿Cómo nosotros podemos echarle la mano al planeta para que podamos nosotros, pues, utilizar la menor energía posible, pero siguiendo, pues, continuando realizando nuestras mismas actividades sin hacer un consumo excesivo de energía?
¿Sale? Vamos pensando en esta pregunta de reflexión, en esta pregunta de este espacio abierto. Mientras les pregunto, ¿tenemos dudas, preguntas, comentarios con referencia a los temas que revisamos ahorita? Levantamos la mano y los vamos atendiendo, por favor. Hasta el momento yo no tengo ninguna duda. ¿Quién es yo? Soledad. Ok, Soledad, gracias. Los demás compañeros. Ana Lilia, buenas tardes. Buenas tardes, asesor. No tengo duda, más bien me queda ahora con la pregunta de la reflexión. Ok, la Entonces, trabajamos. Ajá, dime. ¿cómo se le llama a los focos que supuestamente son ahorradores? ¿Eso es en lo que entraría aquí? ¿Qué diferencia hay entre un foco de los que eran amarillos incandescentes contra estos que son de LED? Mucha. El consumo energético, vamos a partir de ahí. ¿Te acuerdas que los focos Okay. amarillos eran, pues, amarillos y tenían ahí pues como un Una filamento, ¿no? Una resistencia. resistencia, efectivamente, ¿sale? Y los de LED ahora, pues son circuitos impresos, ¿no? Ahí entra la ley de Ohm, precisamente, que ayuda a que, pues se diseñe esta tira y son unos cuadritos muy pequeños. ¿Y cómo es que funcionan? ¿Cómo es que se prenden? Cuando se calienta esta tira, pues prenden estos foquitos de LED y la diferencia es muy notoria porque cuando nosotros conectábamos o poníamos el foco de 100 watts, vamos a llamarlo así, los amarillos que dijiste tú, los atornillábamos, bueno, no los atornillábamos, ¿no? Los conectábamos al socket y teníamos que prender el apagador. Ahora, los nuevos focos traen un convertidor, un eliminador, que es de 12 volts. Algunos son de 9 volts. Y entonces ahí está el consumo, ahí está la diferencia en el gasto de energía eléctrica. ¿Por qué? Porque para que nosotros pudiéramos encender un foco de los amarillos necesitábamos 127 volts de energía, que es la luz que nos llega a nuestros domicilios o lugares de trabajo. Y en este caso, ahora con estas tiras de LEDs o con estos focos de LED, ya nosotros únicamente conectamos del 110 o los 127 volts, los conectamos a este convertidor, a este cuadrito que traen los focos de LED o las tiras de LED, y ya no estamos consumiendo 127 volts, sino estamos consumiendo únicamente 12 volts, por decir, la mayoría trabajan con 12 volts. Y entonces, si tú haces una resta de 127, le quitas 12, te quedan 115 volts que no estás utilizando, 115 volts que te estás ahorrando de energía, ¿sale? Así de sencillo es, o algo tan sencillo como nosotros lo podemos pensar, pero es algo que estamos ayudándole al planeta. Ya no estás consumiendo 115 volts de energía para iluminar una habitación, por decir. Ok, muchas gracias. A ti, Ana. Muy bien. Pues mientras vamos pensando en esta pregunta, vamos a revisar por aquí esta parte que tengo para ustedes. Tenemos los siguientes problemas. Déjame cambiar por aquí. Mientras vayan ustedes ahí leyendo y pensando en esta respuesta, mientras encuentro por aquí la aplicación para los problemas. Listo. Tenemos un tostador eléctrico que tiene una resistencia de 30 ohms cuando está caliente. ¿Cuál será la intensidad de la corriente que fluirá al conectarlo a una línea de 120 volts? ¿Sale? Ese es nuestro problema. Mucha atención aquí, jóvenes, por favor, porque así como se muestra precisamente este problema que estamos viendo ahorita en pantalla, así es como debemos de presentar las actividades integradoras, ¿sale? Tienen que tener orden para que podamos, pues, entender lo que estamos entregando. Tenemos una columna que dice datos, tenemos otra columna que dice fórmula y tenemos otra columna que dice solución, ¿correcto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
Siempre que tú vayas a dar solución a un problema, necesitas primero tener los datos con los que vas a poder trabajar. ¿Para qué? Para que sepas qué fórmula vas a aplicar. ¿Sale? Entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar revisando cuáles son nuestros datos. Nos vamos otra vez a la narrativa y nos dice que un tostador eléctrico tiene una resistencia de 30 ohms. Resistencia de 30 ohms. ¿Cuál será la intensidad de la corriente que fluirá al encontrarse conectado a una línea de 127 volts? Es decir, que va a tener un voltaje de 127 volts. Se va a encontrar conectado. ¿Qué nos está pidiendo que encontremos? La intensidad de la corriente. La intensidad de la corriente. Muy bien. Esto es lo que desconocemos. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comenzar a anotar nuestros datos. Sabemos que la resistencia es de 30 ohms. ¿Por qué? Porque ahorita ya revisamos en las diapositivas que la resistencia se mide en ohms, es decir, la letra R. Tenemos un voltaje que es de 120 volts. ¿Sale? Y tenemos que encontrar la intensidad de corriente, que es lo que nosotros desconocemos. Ahora sí, jóvenes, ya tengo mis datos identificados. No tengo ningún otro dato más que anotar, más que dice que cuando está caliente, pero pues no nos da una temperatura en grados Celsius o en grados Fahrenheit, entonces no hay necesidad de anotarla, ¿no? No hay necesidad de anotar que va a estar caliente o que va a estar fría. ¿Sale? Y entonces vamos a recordar de las fórmulas que revisamos ahorita, ley de Joule, ley de Ohm, ley de Watt, ¿cuál de estas tres leyes vamos a aplicar para dar solución a este problema? La ley de Ohm. La ley de Ohm. Muy bien, Miguel. Gracias. La ley de Ohm, ¿qué nos dice? Resistencia es igual a voltaje entre intensidad, amperios. Resistencia es igual a voltaje entre intensidad. Muy bien. Entonces, vamos a analizar nuestra fórmula. ¿Sale? ¿Conozco la resistencia? Sí. Sí. ¿Conozco el voltaje? Sí. Pero desconozco la intensidad de corriente. Entonces, ¿qué tengo que realizar? Ana, Un adelante. despeje. Un despeje, efectivamente. ¿Cómo nos quedaría este despeje? Si sé despejar, es entonces intensidad es igual a la resistencia por el voltaje. Intensidad es igual a la resistencia por el voltaje. Sí, Así. sí. Ok. ¿Qué dicen los demás compañeros? ¿Estamos de acuerdo con Ana? Intensidad es igual a voltaje entre resistencia. Intensidad es igual a voltaje entre resistencia. Ok. Tenemos la respuesta de Ana y tenemos la respuesta de Miguel. Bien, pues la respuesta correcta es esta que tenemos de este lado, la respuesta de Miguel. ¿Por qué? Vamos a hacerlo juntos, para los compañeros que vean esta parte del video. Recuerden que nosotros, Soledad, la fórmula la acabamos de revisar ahorita en los espacios, en 3 diapositivas hacia atrás. ¿Quieres que la regrese para que la puedas ver?
Bueno, el día miércoles nosotros platicamos de una regla para hacer despejes, ¿no? Que si estaba sumando, pasa restando, que si está restando, pasa sumando, que si está multiplicando, pasa dividiendo, y si está dividiendo, pasa multiplicando, ¿sale? ¿A quién queremos dejar solito? A intensidad de corriente. Recordando que, pues, un despeje es igualar el término de la ecuación. Entonces, lo que voy a hacer va a ser subir la I junto con la R para que nos quede esta fórmula. Aquí todavía no nos funciona. ¿Por qué la subí? Porque estaba dividiendo, ¿sale? Y estaba dividiendo a V y va a pasar multiplicando a la R. Ahora bien, R se encuentra multiplicando, ¿no? Aquí hay una multiplicación a la letra I. Por consecuencia, va a pasar dividiendo y nos quedaría de esta manera la fórmula, ¿sale? Es muy sencillo despejar, solamente pues lo que sí tenemos que hacer es mucha práctica, ¿sale? Los despejes solamente los vamos a aprender como el inglés, practicando. Entonces, ahora sí, ya se acomoda mi fórmula con base a lo que yo necesito. Intensidad de corriente es igual a 120 volts que tenemos por aquí y 30 ohms que tenemos en el valor de la R, ¿sale? Aquí pues nada más tendremos que hacer esta división muy sencilla y podemos saber que intensidad de corriente va a ser igual a 4 amperes. ¿Por qué amperes? Porque es la intensidad de la corriente, ¿sale? ¿Por qué 4? Pues 4 por 30 son 120, ¿sale? ¿Dudas? ¿Cómo lo hicimos? Por el momento ninguna. Gracias, Miguel. Ninguna duda, practicar despejes. Gracias. Exactamente, Ana, exactamente. Practicar despejes. Eso es lo que tenemos que hacer. Muy bien. Y de esta manera, pues podemos conocer la intensidad de corriente que va a fluir cuando este tostador esté conectado, ¿sale? Vamos a revisar uno más. Tenemos que calcular la diferencia de potencial aplicada a una resistencia de 15 ohms, donde por ella fluyen 6 amperes, ¿vale? Donde por ella fluyen 6 amperes. Entonces, ¿se acuerdan qué era diferencia de potencial? Ya tenemos aquí el primer dato, ¿no? Que encontremos la diferencia de potencial. Tenemos el valor de una resistencia y tenemos una intensidad de corriente. Mientras yo voy anotando, resistencia es igual a 15 ohms, intensidad de corriente es igual a 6 amperes. Y ¿se acuerdan además qué era la diferencia de potencial? Que les dije, además de esto, también se va a llamar diferencia de potencial. ¿No se acuerdan? ¿El voltaje? El voltaje, efectivamente, Ana. Muy bien. El voltaje es lo que ahorita vamos a encontrar. Y entonces analizo mis datos. Resistencia, intensidad de corriente y voltaje es igual a utilizar la ley de Ohm, otra vez. Ohm otra vez, exactamente. La ley de Ohm otra vez. Y dijimos que en la ley de Ohm es resistencia es igual a voltaje sobre intensidad de corriente. Es lo que nos dice la ley de Ohm. Nuevamente, tenemos que aplicar otro despeje. ¿Por qué? Porque conozco la resistencia, conozco la intensidad de corriente, pero no conozco el voltaje. ¿Sale? Y entonces, pues otra vez vamos a continuar practicando nuestros despejes. Vamos a hacerlo juntos. Se encuentra dividiendo la intensidad de corriente. Por consecuencia, va a pasar multiplicando a la resistencia. Y nos queda de esta forma. ¿Sale? Nuestra fórmula.
Esperen, porque no está saliendo en pantalla. Ahí está. ¿Sale? ¿Sí me siguen escuchando? Tuve una desconexión de internet. Sí, ya se escucha bien. Ya, muchas gracias. Bien, y entonces ya tenemos el despeje de la fórmula, ¿sale? Subimos la intensidad multiplicando a la resistencia. Y con esto ya cumple la fórmula, solamente que está desorganizada, llamémosle así. Lo único que tengo que hacer es reescribirla, ¿no? Voltaje es igual a intensidad por resistencia. Recuerden que en la multiplicación el orden de los factores no altera el producto, ¿va? Y vamos entonces a sustituir. Voltaje es igual a intensidad de corriente, que es 6 amperes, por la resistencia, que son 15 ohms. ¿Sale? Y pues también es una multiplicación muy sencilla que podemos realizar sin la necesidad de utilizar nuestra calculadora, ¿no? 6 por 5, 30, 6 por 1, 6, y 3 que llevamos, 9, 90 volts. Eso significa que la diferencia de potencia que se debe de aplicar al momento de que estemos trabajando con una resistencia de 15 ohms y donde fluyen 6 amperes de intensidad de corriente, vamos a aplicar un voltaje de 90 volts. No tenemos nosotros 90 volts como energía, ¿no? Pero podemos tal vez crear un almacenamiento con baterías, un arreglo con baterías que de tal manera de 90 volts para que pueda funcionar. ¿Sale? Y nuevamente utilizamos ley de Ohm y realizamos un despeje para que sigamos pues reforzando esa parte. Tenemos uno más. ¿Qué potencia desarrolla una plancha eléctrica que recibe una diferencia de potencial de 120 volts y por su resistencia circula una corriente de 7 amperes? Estamos hablando de potencia. Al momento de que estamos hablando de potencia, nosotros estamos hablando precisamente de qué ley. Vamos otra vez a esperar. Bueno, vamos a esperar porque se perdió la conexión, ¿no? Aquí estoy tratando de conectarme. Sé que están viendo esta parte en la grabación. Estoy teniendo un problema de conexión por medio de pues, mi proveedor de internet, pero no se preocupen. Vamos entonces a continuar pues, presentando precisamente este problema. Tenemos aquí precisamente pues este problema que habíamos dicho que potencia desarrollará una plancha eléctrica que recibe una diferencia de potencial de 120 volts, donde por su resistencia circulan 7 amperes. ¿Sale? Entonces, lo que debemos identificar pues es precisamente que estamos trabajando con potencia. Tenemos un voltaje de 120 volts y tenemos una intensidad de corriente de 7 amperes. Para ello nosotros pues vamos a utilizar en este caso la fórmula de la ley de Watt. ¿Por qué? Porque la fórmula de la ley de Watt nos dice que precisamente pues es potencia
es igual a voltaje por intensidad de corriente. ¿Sale? Bien, entonces nuestros datos que tenemos son volts, que son 120, volts, y una intensidad de corriente de 7 amperes. ¿Va? Entonces, vamos nosotros a analizar nuestra fórmula y podemos ver, déjame cambiar el color para que se vea un poco mejor, y podemos ver que tenemos el voltaje y que tenemos la intensidad de corriente. ¿Sale? No hay necesidad de que nosotros pues realicemos un despeje. No hay necesidad. Y entonces pues lo que vamos a hacer es sustituir de manera directa. Potencia es igual a 120 volts por 7 amperes. 7 amperes, ¿sale? Y pues nada más basta con que nosotros hagamos pues de igual forma esta multiplicación. Y vamos a decir 120 por 7 es igual a 840 watts, ¿no? 2 por 7 son 14, 140, 7 por 1 son 7, 700 más 140 nos va a dar 840 watts. ¿Sale? 840 watts. Muy bien. Y de esta manera, pues nosotros tendremos ya la potencia que consume, la potencia que se desarrolla, pues precisamente en esta plancha al momento de que se encuentra conectada a la corriente eléctrica de 120 volts. ¿Sale? Muy bien, jóvenes. Pues estos problemas los preparé para ustedes, para que vean la forma en cómo debemos de, pues, también presentar nuestras actividades integradoras. Vamos a colocar siempre nuestra columna de datos, vamos a colocar también nuestra fórmula que vamos a utilizar y posteriormente, pues, la solución que le vamos a dar a nuestro, pues, problema, ¿no? que estamos desarrollando. ¿Sale? ¿Qué otra cosa vamos a revisar por acá? Tenemos también, déjame ver si ya volvió por acá el internet. Ya volvió y vamos a ver si nuestros compañeros siguen por aquí. ¿Sale? Vamos a esperar. Recuerda que pues esto se está grabando. Perfecto, jóvenes. Les agradezco mucho que hayan continuado aquí. Desafortunadamente, en donde estoy ahorita hay mucho aire y por eso es que estamos teniendo estas interrupciones. ¿Sale? Ana, Miguel, ¿me escuchan? ¿Siguen conmigo? Sí, aquí seguimos a sus Soledad, perfecto. Qué bueno, qué bueno. Estaba yo desarrollando Sí, ya aquí este seguimos. problema. Muchas gracias, Miguel. Estaba yo desarrollando ya este problema que ustedes van a ver en la grabación, que es de la potencia con el que nos habíamos quedado. Pero ya que están aquí y que pudimos volver a tener conexión a internet, pues lo explicamos de este lado, ¿sale? Dame un segundo, bueno, unos 20 segundos en lo que me puedo conectar para que lo volvamos a desarrollar, ¿sale? Mientras déjame borrar por aquí y lo vamos a hacer nuevamente. Esto ya estaba en la grabación y lo vas a ver en lo que estaba yo cargando, bueno, en lo que estaba cargando el internet. Lo estaba yo trabajando para que ustedes lo vieran en la grabación, pero ahorita que regresamos, que pudimos regresar al en vivo, vamos entonces a trabajarlo. Entonces les decía yo que vamos a encontrar la potencia, vamos a ver si se escribe, perfecto. Vamos a encontrar la potencia que se desarrolla en la plancha eléctrica, ¿no? Entonces el primer paso que nosotros desconocemos, pues precisamente es la potencia, ¿no? Es lo que desconocemos. Tenemos una diferencia de potencial de 120 volts, lo cual es precisamente pues el voltaje con el que vamos a estar trabajando. Y tendremos otra vez, se nos volvió a ir el internet. Se nos volvió el internet a ir. Híjole. Bueno, pues se volvió
se volvió a perder la conexión. Entonces, pues vamos a avanzar a este otro que tenemos por aquí. Y vamos a ver si se restablece nuevamente la conexión. Vamos a esperar. Parece que ya marca por aquí que ya tenemos conexión, pero listo. Estamos otra vez de vuelta. Bueno, para yo no repetir el problema que ya está en la grabación, mejor vamos a realizar este otro, ¿sale? Para que lo puedan ver, porque este internet sigue fallando. Y el otro problemita lo revisan en la grabación y vemos este que también está muy interesante. Por la resistencia de 40 ohms de un radiador eléctrico circula una corriente de 6 amperes al estar conectado a una diferencia de potencial de 120 volts. ¿Qué cantidad de calor va a producirse en 20 minutos? ¿Sale? Ya nos está diciendo que vamos a hablar de calor. Y entonces vamos a acordarnos que la fórmula que nos ayuda a trabajar con calor es la fórmula de la ley de ¿quién, jóvenes? De Joule. La fórmula de la ley de Joule. Muy bien. Vamos a anotarla por aquí y nos dice que Q es igual a resistencia por el tiempo por la intensidad de corriente elevada al cuadrado. ¿Sale? Esa es la fórmula. Vamos a identificar nuestros datos. Tenemos una resistencia de 40 ohms. Tenemos una intensidad de corriente de 6 amperes. Tenemos también un voltaje. Miren, nos da un voltaje de 120 volts. Y tenemos un tiempo, ¿no? Tenemos un tiempo que son 20 minutos. Si hacemos una remembranza, recordamos que la resistencia se mide en ohms, el tiempo se mide en segundos y la intensidad de corriente se mide en amperes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que tenemos que hacer es convertir esos 20 minutos a segundos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a multiplicar 20 por 60, ¿vale? Es lo único que vamos a hacer. Y nos va a dar 1200 segundos. Y entonces, tiempo 1200 segundos. Ahora sí, vamos a revisar. Tengo la resistencia, tengo el tiempo, tengo la intensidad de corriente. Tengo la resistencia, tengo la intensidad de corriente y tengo el tiempo. No hay ningún problema. Vamos a proceder a sustituir estos datos. Q es igual a 40 ohms que van a multiplicar a 1200 segundos y que van a multiplicar a 6 amperes, pero estos son elevados al cuadrado, ¿sale? Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Primero vamos a elevar al cuadrado. Vamos a decir que 6 por 6 pues son 36, ¿sale? Entonces vuelvo a escribir 40 ohms, 1200 segundos, y ahora van a ser 36 amperes al cuadrado, ¿vale? Porque lo elevamos al cuadrado. Y al elevar al cuadrado, pues afecta todo también el exponente afecta a la unidad de medida. Y entonces ahora sí, vamos a multiplicar 40 por 1200 por 36. Y nos da 48.036. $48.036 joules, ¿sale? Porque estamos midiendo calor. Si ya revisaron el mensaje de la plataforma que les compartí el día lunes, les dije que podemos utilizar la calculadora de Google. Calculadora de Google. Si no lo has revisado, no te preocupes, revísalo para que veas cómo la vamos a usar. Y mientras vamos por acá, mira. Escribes en el navegador calculadora de Google y es esta, ¿no? Voy a meter esta información que hicimos ahorita. 40 por 1200 por 36, ¿no? Y pues por aquí me salió al revés porque... ¿por qué? Porque sumé en lugar de restar. En lugar de multiplicar. Y la respuesta es
1.728.000 joules. ¿Sale? Esa es la respuesta correcta y no la que anoté por acá. Vamos entonces a cambiarla. Miguel, te escuchamos. Era sobre eso, porque yo lo hice en mi libreta y miré que al final sumó, entonces dije, no es Sí. multiplicar, Sí, pero ya me quedó claro. perfecto. Sí, fue mi error, Gracias. Miguel. Gracias, no por nada. Gracias por la observación. Sí, aquí estoy viendo en la calculadora que tengo que al final sumé 36 en lugar de multiplicarlas. ¿Sale? Pero esa es la respuesta correcta. Muy bien, jóvenes. ¿Dudas antes de que nos gane el internet otra vez? Que espero que ya no. ¿Dudas? ¿Preguntas? Adelante, Miguel. Por el momento ninguna. Muchas gracias. Ana, Ninguna adelante. duda. Perfecto. De cualquier modo, no se preocupen, la grabación, la sesión afortunadamente se queda grabada. Es la ventaja de que la hacemos aquí en Meet. Entonces yo estuve trabajando el problema mientras no teníamos internet para que ustedes pudieran revisarlo. ¿Sale? Soledad, ¿dudas? ¿Preguntas? Ninguna, muchas gracias. Excelente, muy bien. Entonces, pues piensen, voy a dejarles un enlace al formulario para que lo revisen en el video de YouTube. En la descripción del video de YouTube les voy a dejar un formulario para que den respuesta a el problemita que revisamos por acá, ¿no? Bueno, no problema, perdón, a la pregunta de reflexión. Ahí ustedes registran su respuesta con base a esta pregunta de reflexión que tenemos en pantalla para que podamos, pues, apoyar, ¿cómo podríamos nosotros apoyar esta parte, no? Lo voy a dejar en la descripción del video de YouTube, ¿sale? Para que nos quede claro. En la descripción del video de YouTube, ahí va a estar el enlace al formulario para que tú puedas dar respuesta a esta pregunta. Soledad, adelante. Micrófono, Soledad. Soledad. Nos volvimos a quedar sin internet. Otra vez. Bueno. Vamos a darle unos 30 segundos. Ahí está. Soledad, estamos de nuevo. Preguntaba de la asistencia. ¿No nos tenemos que registrar? No, la asistencia aquí es voluntaria. Acuérdate que pues no es obligatorio entrar a las sesiones, ¿no? Más bien la idea de las participaciones se asigna, pues precisamente como su nombre lo indica, participaciones. Cuando participamos activamente respondiendo a las preguntas, en este caso, pues apoyando la solución de los problemas. Pero no hay enlace, no hay formulario para asistencia. Vale, gracias. Ok, Soledad, no por nada. Muy bien, jóvenes. Pues si el internet nos los permite, les agradezco mucho el tiempo que se tomaron para conectarse a nuestros espacios abiertos, ¿sale? Recuerden que son para participar, para aclarar dudas y también para pasar un rato agradable. Revisen ahí el enlace de la descripción de YouTube para que puedan dar respuesta a esta pregunta de reflexión. Y pues nada más. Tengan un excelente fin de semana, cuídense mucho por favor. Recuerden que cualquier duda, comentario o sugerencia, mis canales de comunicación están abiertos para ustedes para cualquier comentario, ¿sale? Les recuerdo mi nombre, soy Fernando Hernández Montiel, soy profesor virtual de nuestro grupo M2S2G61-035. Tengan un excelente fin de semana y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias, hasta el miércoles. Buenas noches a todos. Igualmente, hasta luego.